tal? Nos encontramos en una nueva entrevista para el programa del Colegio de Biólogos de México, y en esta ocasión tenemos la gran fortuna de contar con la presencia del biólogo Antonio Ibarra Cerecet, el cual es el actual director de Energía y Economía Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, encargado de un programa muy interesante dentro de otros muchos que se tienen en esta secretaría y con el cual vamos a platicar. Biólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Y bueno, para empezar con esta plática, se habla mucho de economía, de sustentabilidad, y que hay una dirección de energía y economía en la SEDEMA. Nos suena muy interesante. ¿Cuál es el papel que está jugando esta dirección en la parte ambiental del Distrito Federal? Bien, la Dirección de Energía y Economía Ambiental que me honro en encabezar en esta administración es un área que antes se llamaba autorregulación y auditoría ambiental. Y se trataba justamente los temas de economía ambiental y los temas energéticos de una manera muy somera, de acuerdo a las instrucciones que el jefe de gobierno ha girado y de la propia secretaria Tana Müller. Se ha reformado lo que es la estructura de la dirección, se han reformado los programas y se está impulsando muy fuertemente el programa de auditoría ambiental sustentable como un medio por el cual se puede estimular la competitividad de las empresas aceptadas operando en la Ciudad de México, de tal manera que no solamente aumenten su competitividad para hacer frente a los mercados globales que se tienen que enfrentar, sino también reduzcan lo que son los consumos de agua y energía, reduciendo los costos de operación, mejorando su desempeño ambiental y por ende se aumenta la productividad, pero también se genera un bienestar para los habitantes del Distrito Federal. Durante todo el tiempo que yo he estado trabajando en las instituciones de gobierno, en algunas de gestión privada, siempre me he dedicado a cuestiones de aplicación de la ley, del cumplimiento, tanto del marco legal obligatorio como del voluntario. Y ya con la experiencia que tengo te puedo decir categóricamente que es muchísimo más costoso lo que aplicar la ley de forma coercitiva, estimularla de forma obligatoria, posteriormente llegar a procedimientos administrativos, pleitos entre abogados, etcétera, que puede ganarlo la autoridad o puede ganarlo el particular, pero que finalmente no se mejora sustancialmente el desempeño ambiental como con los mecanismos voluntarios. De cada 100 pesos, de las estadísticas que personalmente he hecho en los presupuestos que me ha tocado manejar en los distintos cargos, de cada 100 pesos que nos corresponden para el ejercicio de las funciones, 96 se destinan a aplicar la ley de forma obligatoria. Y solamente 4 pesos, es decir, 4% de cada 100 para estimular el cumplimiento voluntario. Con el diálogo, con la concertación con los empresarios, y nos sorprendemos de cómo se dan los beneficios ambientales para la ciudad, para el ambiente, para la población en general. Este 4% que se destina de los recursos da muchísimo más que aplicar la ley de forma obligatoria, pero claro, los escenarios son distintos porque también la autoridad debe velar por los intereses de la ciudadanía, y cuando no se tiene la certeza de qué actividades se están impulsando en ciertas instalaciones porque no hacen uso de estos programas, pues la autoridad tiene que llegar y aplicar la ley precisamente para salvaguardar el orden público. Pero los empresarios deben siempre aprovechar los esquemas voluntarios porque son mucho más baratos, la prevención es mucho más barata, y nos da una oportunidad de mejorar el desempeño ambiental, de reducir los costos de operación, de que nuestros productos nos resulten más baratos a la hora de ponerlos en el mercado, y además que la imagen de las empresas que son proactivas con el ambiente, pues siempre lo podemos ver que gozan de las preferencias de los consumidores. Claro. Y hablando de consumidores, de ciudadanía, te nos adelantas porque se ve y sabemos que te apasiona el tema, sabes del tema, y eso es muy importante. Además, como biólogo, bueno, yo creo que en el colegio estamos los que nos dedicamos a esto, y tú eres parte importante, como lo decía.
Pero uno de los objetivos, y te decía, ya lo mencionabas, es obviamente la ciudadanía. ¿Cómo podrías resumir el efecto que en la ciudadanía va a tener este programa, ¿no? Los beneficios seguramente ya tú los tienes hasta cuantificados, pero sería importante que de manera general, repito, pudieras decirnos la ciudadanía con este programa, por ejemplo, tan importante, ¿qué beneficios va a tener? Bien, a veces en la mayor parte de los programas que los gobiernos instrumentan, el ciudadano común puede llegar a ser menos informal, pero no por eso debemos de dejar de trabajar justamente por ellos, que finalmente son el destinatario de todas las acciones que deben implementarse en todo gobierno. Claro. El programa de auditoría ambiental sustentable nos va a generar una serie de beneficios ambientales que va a ayudar a que las distintas colonias que integran cada una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México puedan tener una mayor disponibilidad de agua de la que actualmente tienen. Producto de que las empresas, al obtener su certificación, al participar en el programa de auditoría ambiental sustentable, pues demandarán menos de ese recurso, lo cual la administración de la ciudad la llevará a las zonas donde se esté demandando, es decir, ese tipo de beneficios se tienen. Lo mismo ocurre con la energía. La energía que deje de utilizarse por los sectores productivos pues podrá ser canalizado a nuevos edificios, a nuevos asentamientos humanos, a nuevos centros comerciales, porque el agua de la que disponemos en la ciudad es finita. Va a llegar un momento en que las cosas se tornen más difíciles y justamente tenemos que hacer acciones contundentes para evitar que esto ocurra. Lo mismo pasa con la energía. Otro tema importante son los residuos. Los residuos no deberían generarse. En un esquema de desarrollo sustentable, de producción sustentable, justamente la basura debe ser totalmente reaprovechada, reutilizada en los distintos esquemas que tenemos para la reconversión, para la revalorización, para el coprocesamiento, etcétera, y tenemos que llegar justamente a eso, a la basura cero. La basura cero se habla mucho en este gobierno de esto. Donde las actividades productivas que tenemos en la ciudad, aquellos residuos que se generen ahí, buscar justamente el aprovechamiento económico de esto, buscar que otros establecimientos puedan utilizarlo como materia prima, de tal manera que estemos generando cero basura. Y esto sí es posible. Esto sí es posible, pero las empresas deben estar conscientes de que es mucho mejor la prevención, de que es mucho mejor el mejorar constantemente el desempeño ambiental, que eso estimula la competitividad, que eso les hace ganar clientes, las preferencias y por consiguiente mayores ingresos. Dentro del programa de auditoría ambiental sustentable, el cual no solamente incluye el mero hecho de hacer auditorías ambientales y obtener el certificado, esto es un programa más ambicioso que contempla una red de comercio verde aquí en la Ciudad de México para el año 2015, que una vez que tenemos una cantidad más importante de empresas certificadas, porque este programa arrancó hace 5 meses, y en 5 meses tenemos 160 empresas que ya están participando en el programa, cuando anteriormente solo se tenían 24 en los últimos 5 años, es decir, en 5 meses hemos aumentado muy significativamente esta cantidad, y ya que tengamos una cantidad importante de empresas certificadas, vamos a tratar de enlazar los productos y servicios que generan, que ofertan estas empresas, para que las mismas empresas certificadas empiecen a hacer comercio entre ellos. Adicionalmente, vamos a impulsar el consumo preferente de parte de la ciudadanía, para que los ciudadanos prefieran consumir los productos y servicios de las empresas certificadas, claro, y distinguidas por el gobierno de la ciudad como empresas verdes o edificaciones sustentables. Entonces eso va a estimular la economía, va a mejorar la imagen de los establecimientos, va también a motivar que un mayor número de establecimientos, de empresas quieran participar en este programa con los beneficios que el mismo programa trae, ¿no? Adicionalmente, los incentivos fiscales que estamos otorgando son muy atractivos, el cual
cada empresario puede elegir cuál es el que más le conviene de acuerdo a la superficie de su terreno, de su empresa o al número de empleados que tiene trabajando. Puede aspirar hasta un 40% del impuesto sobre la nómina o un 20% de reducción en el impuesto predial. No, lo cual es significativo. Y un último cuestionamiento. Ya hablamos de la ciudadanía, por supuesto del medio ambiente, de la autoridad en sí, pero en este caso particular de esta dirección y del tema de energía, auditorías, economía, y que a nivel federal, pero que también a niveles locales se maneja la transversalidad del medio ambiente. En este sentido, y que ve la auditoría sustentable, tiene que ver con movilidad, todas las cuestiones que ya mencionabas, las otras autoridades que hay en el Distrito Federal participan de alguna manera, se tiene conceptualizado que participen, hay apoyos, etcétera. ¿Cómo maneja esta parte tan importante del programa? Inclusive si las mismas dependencias, ¿por qué no auditarse, ¿no? En fin, ¿hay algo en este sentido? Sí, bien, como este programa de auditoría ambiental existe desde el 2008, pero con la actualización y la modernización que le hemos dado, el programa de auditoría ambiental sustentable en el Distrito Federal pues existe desde hace 5 meses, ¿verdad? Y vemos que cada día estamos ganando terreno, la presencia del programa que estamos impulsando en los distintos foros es cada vez mayor, una gran cantidad de invitaciones de cámaras, asociaciones e instituciones académicas que quieren saber más sobre este programa porque se ha diseñado de tal forma que no existe referencia en ninguna parte del país sobre cómo se está trabajando, las partes que lo integran, el esquema de cero rezago. Es un programa que está concebido para no tener una burocracia, estar trabajando expediente por expediente, no hay ninguna oportunidad de rezago. El único elemento que pudiera hacer que un proceso de certificación se retrase sería justamente a cargo del mismo empresario, porque el esquema es muy ágil. Una empresa que participa aquí haciendo todas las actividades que contempla el programa, en 6 meses puede tener su certificado y empezar a gozar de los beneficios sociales, ambientales, comerciales que estamos impulsando, y los fiscales obviamente que son muy atractivos. La Secretaría del Medio Ambiente a través de este programa está teniendo una coordinación muy estrecha con la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, por ejemplo, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, hemos estado en coordinación tratando de buscar mayores incentivos, investigaciones sobre los alcances, los resultados del programa, con la Secretaría de Finanzas que nos han estado apoyando muy bien para el esquema de los incentivos fiscales a través de procesos ágiles y comprometidos con la ciudadanía y con los sectores productivos, de tal manera que cuando una empresa alcanza su certificado, tiene que hacer un sencillo trámite como el solicitar este incentivo fiscal, y en un tiempo máximo de 3 días hábiles le estamos otorgando ese incentivo, ¿no? Y con instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, con otras instituciones que hemos estado teniendo contacto, y esto se va a fortalecer a medida que vaya creciendo el programa, porque se contempla la figura de un comité para la aprobación y evaluación de los auditores, que esto es pieza fundamental del trabajo que estamos impulsando en la auditoría, porque todo se hace a través de instituciones privadas que son capacitadas, que son formadas, que son identificados sus recursos humanos, de tal manera que tenemos perfiles del personal homogéneos, es decir, personal experimentado que conoce los temas, que sabe a profundidad cómo se deben de practicar las auditorías, cómo se deben dirigir de acuerdo a los esfuerzos que la misma Secretaría está haciendo, y con esto potencializamos los esfuerzos. Los auditores ambientales los estamos transformando en organismos auditores.
La figura tradicional de la auditoría ambiental, que considera la figura de un auditor coordinador, de auditores especialistas en agua, en residuos, en energía, etc. Esa figura ya se considera obsoleta, no es viable, porque ahora el esquema que exigen los mismos empresarios está enfocado en la sustentabilidad, está enfocada a la autorregulación y a la búsqueda de la mejora constante del desempeño ambiental. Por consiguiente, todos los recursos humanos que participen desarrollando las auditorías principalmente deben saber el marco legal básico, todos, que le corresponde cumplir a un establecimiento independientemente de cuál sea la materia, si es agua, si es residuos, deben de tener dominancia sobre estos temas. Se profundiza en la búsqueda de áreas de oportunidad en el cual se pueda mejorar el desempeño ambiental producto de la reducción de los costos de operación. Esa es la fórmula de este programa de auditoría ambiental, con este esquema de los organismos auditores que justamente deben de buscar ayudar al empresario no solo a cumplir la ley, sino a mejorar el desempeño ambiental producto de la reducción de los costos de operación, y así todo el mundo le entra. Claro. Todo el mundo le entra, porque los empresarios lo que quieren es producir, quieren sistemas ágiles por parte del gobierno, y aquí a través de este programa se los estamos ofertando. Bueno, pues de verdad te agradecemos muchísimo la plática. Aquí nos podemos dar cuenta cómo un biólogo genera la posibilidad de mejoras ambientales a través de este programa, y lo que podemos ver es que los biólogos podemos estar encaminados al manejo administrativo y de muchas otras variantes respecto a nuestro trabajo para el cual nos desarrollamos. Y bueno, de verdad muchísimas gracias, y los esperamos en la próxima plática que tengamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para entender el financiamiento sustentable, es muy importante tomar conciencia sobre el concepto sustentabilidad. Solamente con ello se podrán reconocer, identificar, financiar o bien desarrollar proyectos sustentables. Un proyecto sustentable es aquel que considera lograr retornos económicos, ambientales y sociales. Por ende, el financiamiento sustentable solo será aquel que apoye mediante inversión o créditos a este tipo de proyectos y considere reintegro del recurso. Los fondos perdidos no son en este caso un recurso sustentable, sino filantrópico, y representa un tipo de financiamiento diferente al sustentable. Si consideramos lo anterior, al año 2014 el desarrollo de proyectos sustentables en México es incipiente y su financiamiento es muy discreto. En la década de los 90 comenzaron a desarrollarse esfuerzos muy importantes, tanto en Europa como en los Estados Unidos de Norteamérica, que buscaban desarrollar proyectos sustentables para atraer recursos de los portafolios de inversión y bancos que, dicho sea de paso, en ese momento eran muy significativos. Tal como lo establecido en el Instituto de Recursos Mundiales WRI en la ciudad de Washington, D.C., en ese entonces, los recursos siempre han estado presentes y en lo que se requería eran proyectos sustentables, nuevamente aquellos que consideran retornos sociales, ambientales y económicos de similares proporciones. Habiendo pertenecido al WRI dentro de la iniciativa de generación de proyectos, empresas o negocios sustentables para América Latina, he aportado mi visión para realizar esfuerzos sustentables en México para lograr proyectos sustentables y lograr financiamiento sustentable. Tales esfuerzos se traducen desde 1999 en la creación de Ecobanca, una práctica académica en escuelas de negocios para conformar planes de negocios de proyectos sustentables, conceptualización y desarrollo de los fondos verdes de inversión, participar en la iniciativa del desarrollo de índices de sustentabilidad y conformar una familia de fideicomisos que combinan recursos privados tanto sustentables como a fondo perdido para el sector ambiental y de la conservación de la naturaleza. La situación que enfrenta México en estos momentos sigue siendo la misma que percibía el mundo desarrollado en los 90. Se requieren que los proyectos sean sustentables realmente y que cuenten con las garantías necesarias y suficientes para atraer financiamiento, tanto inversión como préstamos sustentables. Con las reformas logradas en el país se da un paso adelante en este sentido, pero mucho se tiene que hacer en las trincheras de las empresas y del sector financiero, y muy especialmente en el marco regulatorio ambiental y la autorregulación de algunos casos.
Considero que las oportunidades están en todos los sectores, sin embargo, destaco la necesidad de desarrollo en proyectos de adaptación a los efectos del cambio climático, sistemas de eficiencia y ahorro en la utilización de recursos naturales, especialmente los hídricos, energía renovable, forestales, reutilización de empaques y envases, reciclaje de residuos, ecoturismo, urbanismo y vivienda sustentable, transporte sustentable y la agricultura orgánica, entre muchas otras, desde luego.